Hola amigos de YouTube, perdón por tardar tanto en subir el video y en hacerlo, porque he estado de vacaciones. Esta es la parte 3 y la última, espero que la disfruten. 12, PES 2011 El juego del diablo. Era un día lluvioso, y de noche, y yo desesperado, porque mañana me traerían el PES 2011, que lo venía queriendo desde hace mucho. Cuando me desperté, salí corriendo a decirles a mi papá y a mi mamá que me vayamos a comprar el PES. Sí, me lo compraron, y ese era el día más feliz de mi vida. Camino para mi casa, mi papá, mi mamá y yo estábamos en el coche. Yo estaba mirando la tapa del juego, como acostumbro a hacer. Pero vi algo raro. Debajo de donde decía PES 2011, vi algo muy pequeño en color rojo. Lo vi, y decía 666, número del diablo. Me asusté un poco, pero tanta emoción me hizo olvidarlo. Al llegar a casa, fui corriendo a toda velocidad, ansioso por probar cómo era el PES 2011. Cuando prendo mi PlayStation, vi que la pantalla se pixeló en rojo, pero rápidamente, fue al menú. Lo noté algo raro, pero seguí jugando. A veces yo suelo querer ganar títulos rápidamente, y es por eso que derechito me fui a la Champions League. El campeonato lo había terminado en ese mismo día. Lo había ganado. Yo feliz y contento, celebrando tanto como los jugadores dentro del PES. Pero, algo raro pasó. La pantalla se puso negra de golpe, y yo pensé que todo se me había ido a la mierda. Luego de unos 10 segundos, la pantalla volvió, y mis jugadores estaban saliendo a la cancha, pero, los rivales, parecían que eran diablos, eran completamente rojos, tenían 2 cuernos rojos, y se veían de 2,03 centímetros. Yo me asusté mucho, pero, con fe, seguí jugando. Al empezar, vi que la pelota era la cara de Jesús, redonda, y, a medida que los jugadores la pateaban, la cara se le iba desangrando más y cada vez más. Los diablos eran habilidosos, pegaban muy fuerte a la pelota, y su arquero volaba por los aires. Minuto 45 del segundo tiempo. Vi que en tiempo adicionado decía 666, y yo, sin pensar en el número del diablo, dije, wow, es mucho tiempo. Mi jugador le hace una falta a otro de los diablos, y, los jugadores se pelean, como pasa algunas veces. Pero vi, que un jugador del diablo, mueve la mano, y le arranca la cabeza a mi jugador, y le sangra. Luego, aparece lesionado, y se va sin la cabeza. Yo me recontra asusté, y fui a apagar la Play. Pero algo rarísimo pasó, no la podía apagar, intenté 20 veces, y no podía, mientras que los diablos me metían más y más goles, y el balón con la cara de Jesús sangraba más, me harté, y desconecté la Play. Fui y rompí el disco en pedazos, y los tiré a la basura. Nunca me olvidaré de ese día, nunca pensé que el PES fuera así, y por ahora, decidí engancharme con otros juegos. 13, Final Fantasy VII. Un día de esos, navegando un rato por internet sin hacer nada útil o divertido, decidí bajar algún juego para pasar el rato. Miré hacia la parte inferior de mi escritorio, allí se encontraba mi vieja y no funcional PSX. Sentí algo de nostalgia por ella, así que decidí bajar un emulador, listo y configurado. Me faltaban los juegos, debido a que los presté todos a un amigo que adquirió una PSX. Así que, comencé con bajar mi juego favorito de PSX, el bien conocido Final Fantasy VII. Así que, fui a mi sitio común de torrents y bajé el primero de la lista con el uTorrent. Había una extraña peculiaridad en el archivo, generalmente los torrents no suelen pasar de unos cuantos kilobytes, y cuando los abres con el uTorrent comienza a bajar el archivo pesado, pero esto era la inversa, el archivo torrent pesaba unos 700 MB, el máximo de capacidad de un CD, no recuerdo muy bien cuánto pesaba el CD1. Aún más extraño, cuando lo puse a bajar esperando que fuese un error casual del Chrome nada más, el archivo se bajó al instante como si pesase 1 kilobyte. Le di a las propiedades del archivo, pero un error con extraños caracteres se abrió, parpadeó 2 segundos, y mi PC se reinició. Extrañado, esperé a que todo se cargara y abrí la carpeta de descargas del uTorrent, y vi que el archivo que bajé ya no era un ISO, sino un archivo de un formato desconocido. TRR. Intenté abrir el Chrome para investigar un poco, pero en cuanto lo abrí se cerró con un mensaje de error parpadeante. Todos, absolutamente todos los exe pasaron a ser del formato TRR, miré todas las carpetas que usaba frecuentemente, todos sus archivos, y no solo los exe eran
TRR, sino que cada archivo de música e imagen se había transformado en ese formato. Volví a la carpeta del uTorrent para borrar ese archivo, pero el clic derecho no funcionaba. Luego, volví al escritorio, y respiré para calmar mis nervios, pero vi algo. El emulador de PSX seguía siendo un exe, así que por un instinto lo abrí. Para mi horror, la selección de formato solo daba la opción de TRR, así que busqué el FF7, y lo cargué. Me tiró a pantalla completa. La pantalla parpadeó en blanco y negro, cosa que jamás pasó en mi PSX. Un chillido agudo atravesó mis tímpanos como una bala dirigida a mi oreja. Una imagen de Aerys siendo atravesada por la espada de Sephiroth flasheó por unos segundos para mi sobresalto, luego comenzó un slideshow a toda velocidad de imágenes que no pude distinguir. Casi todas eran en blanco y negro, pero siempre destacaba algo rojo en ellas. Al final de ese slideshow, la imagen de un cuerpo pútrido sumergido en él llenó la pantalla, y un tremendo grito salió por las bocinas. Apreté escape para salir del juego, pero fue inútil, no respondía. Presioné para reiniciar, apagar y demás, pero el grito se hacía más y más fuerte a medida que apretaba cualquier botón. Finalmente, el texto TRR se incrustó en una pantalla negra y se desvaneció. Sin el clásico tema de título, el menú de selección de nuevo juego y continuar apareció frente a mí. Con mi corazón a punto de salir como un cohete de mi boca, presioné nuevo juego. Pero no, me tiró al menú de cargar partida. Ahí aparecía una partida, en la que aparecía solo Cloud, pero su retrato era diferente. Parecía estar de espaldas, mirando hacia una pared la cual parecía estar iluminada por algo, y salpicada de sangre. También parecía girar un poco la cabeza hacia la pantalla, mirándome con un ojo rojo y una boca inexpresiva. Cargué la partida. Cloud apareció en la pantalla, parecía flotar en un lugar totalmente psicodélico, mientras unas notas tristes de piano sonaban al fondo. Sí, era igual a ese lugar donde estaba con Tifa antes de recuperar sus verdaderos recuerdos sobre los hechos de Nibelheim y Misak, pero se veía más realista, como si el fondo no fuese prendereado, como un FMV, los colores eran más fuertes y el escenario parecía girar lentamente. La pantalla parpadeó, y el tema de batalla sonó. La pantalla de batalla clásica de FF7 apareció frente a mí. Lo que vi, me dejó pasmado. La batalla en cuestión era contra Aerys. Cloud parecía estar encorvado, y manchado de sangre con sus ojos rojos, y con la espada de la misma manera que su cuerpo, con sangre. Aterrorizado yo también, apreté los botones para huir, pero bajaba mi HP, así que decidí atacar. El brazo de Aerys voló por los aires chorreando sangre, y la cámara se enfocó en su cara, la cual se fue deformando, sus ojos comenzaron a caerse, y también sus dientes. Ya me estaba volviendo loco, era demasiado. El miedo se posó sobre mí como un velo, o más bien como una mortaja. ¡Basta!, gritó Cloud. Perdí el control sobre él, y su barra de límite se llenó al instante, y automáticamente ejecutó un límite que no recordaba del juego. Se llamaba desgarro. Cloud se lanzó hacia Aerys y comenzó a descuartizarla a espadazos, mientras ella se reía diabólicamente, más y más fuerte, y de una manera totalmente psicótica. Cloud parecía gritar de dolor, pero sonreír a la vez. El escenario comenzó a parpadear, y desapareció todo. Una imagen de un niño rubio llorando en un cuarto oscuro apareció en él. Lo sabía que algo malo podía pasar. Monitor, el niño se fue acercando tapándose la cara mientras lloraba. Cuando se acercó a la cámara, sacó la mano de su cara, la cual estaba llena de sangre. El chico no tenía ojos. Yo estaba totalmente aterrado, estaba al borde de salir corriendo. Todo era demasiado surrealista para ser cierto. El niño sonrió, y gritó. No solo eso, comenzó a azotar la cámara con algo afilado, y comenzó a salpicar sangre por todas partes. Todo se distorsionó. La pantalla ahora se enfocó en Cloud, parecía sacar algo del agua. La pantalla se enfocó en aquello. Ropas rosas, era Aerys, su cadáver putrefacto. Cloud lloraba, mares de lágrimas. Todo el escenario se desintegró como el viento hace volar la arena. El niño rubio apareció frente a la pantalla y dijo: los errores del pasado ya son su infierno, ¿no es así? La música de batalla sonó de nuevo, solo que ahora era más aguda. Cloud apareció en el campo de batalla solo, los comandos eran todos lo mismo. TRR. Al leer esas 3 letras de nuevo mi mente colapsó, y comencé a golpear el botón de reinicio como loco, pero no, la PC parecía estar poseída. Al 5.º botonazo, el comando de ataque TRR se eligió solo. El niño se rió psicóticamente y comenzó a chorrear sangre por todo su cuerpo. Comencé a llorar, pero mi cuerpo no se movía de la silla.
pantalla, y mis fuerzas en los brazos ya no tenían utilidad. TRR escrito con letras rojas apareció en la pantalla. Las 3 letras se separaron y una O y una R rellenaron los espacios vacíos. Terror. La pantalla parpadeó, y la sangre comenzó a ser aplicada en toda la pantalla. Cloud estaba descuartizado. El niño, chorreando sangre, se acercó a la pantalla. ¿Y tú, escapaste de tus errores? Lancé el monitor contra la pared, y luego la torre, ambos chispearon y comenzaron a quemarse. Podrás quemar mi corazón y mi rostro, pero jamás quemarás tus errores. Me desmayé, y desperté en el hospital a los 3 días. Nadie sabía nada de mi computadora, actuaban como si no existiese. 14. Assassin's Creed. Así que un día, yo estaba jugando algunos juegos Flash, cuando una noche me llegó una solicitud, fui a comprobar quién era, que era de un usuario llamado 666 Ezio 666 Altair 666. No pensé más en el nombre al principio, y procedió a leer la tarde, que era un enlace a una página web llamada Ezio Demon Assassin. Me encogí de hombros esto como un trolo sitio web de virus y procedió a disfrutar de mis juegos. Después de unas horas y varios juegos Flash de golpes, me fui a cerrar la sesión en mi perfil, cuando me cerró de Firefox, me di cuenta de algo extraño en mi fondo de escritorio. Ezio se sostiene un hacha ensangrentada. Pensé que esto era muy extraño, porque yo no recuerdo haberlo cambiado, lo que solía ser solo un fondo negro. Al día siguiente me conecté de nuevo, Ezio todavía estaba allí, pero había algo diferente en él, estaba sonriendo. Así que encogí los hombros pensando que tenía un virus, así que hice un escaneo con Avast, sin resultado alguno. Abrí Firefox, y mi navegador me llevó directamente a mi centro de mensajes en Congregate. Lo cual es raro porque es mi página de inicio de Facebook. Y mire, y yo tenía 666 nuevos mensajes de todos los 666 Ezio 666 Altair 666. Todos eran los mismos que la última vez, Ezio Demon Assassin. No pude evitarlo, hice clic en el enlace, y me llevó al sitio web. Tan pronto como se le hace clic, se apagaron las luces, en la página web había una animación, Ezio, no la expresión facial, sosteniendo el hacha sangrienta, muy pronto, empezó a sonreír. Entonces, le crecieron cuernos, y le sacaron los ojos. Él todavía sonreía, se le cae el hacha, camina cerca de la cámara. No sé lo que se está grabando, pero que se acercaba. Cuando era más o menos solo su rostro en la pantalla, la luz volvió, me siento algo en mi pie, y es una pequeña hacha cubierta de sangre. Mi corazón se hundió, y traté de cerrar el navegador, pero no estaba haciendo nada. Pronto mi pantalla comenzó a entrar en como un efecto estroboscópico, negro Ezio demonio cara demonio negro Ezio. En este punto, estaba a punto de hacerme pipí en los pantalones. Pero entonces, me dieron un poco de esperanza, la animación comenzó a dar marcha atrás. Muy pronto que era solo Ezio allí de pie otra vez, sin expresión, trato de ir a Congregate de nuevo, esta vez me lo permite. Todos mis mensajes se habían ido, mostraron que he estado en ese sitio web, o que el jugador que me ha enviado la noche, jamás se ha hecho una cuenta. Pero sé que no era un sueño, porque, cuando cerré mi navegador, mi corazón se hundió. Ezio, le sacaron los ojos. 15. Kirby Dead Mirror. Bueno, hace mucho que compré un juego de Kirby para el GBA, el juego venía totalmente feo, la caja sucia y el nombre lo tenía escrito con un marcador rojo, no se me hizo raro porque lo compré en un lugar de 2 manos, cuando llegué a casa estaba contento por probarlo, se me tragó cuando aparecía el mensaje de GBA, fui a donde me lo vendieron pero el edificio ya no estaba, creí que me había confundido de dirección, cuando llegué a casa el juego estaba insertado en el GBA, yo estaba solo, y Kirby no era rosa sino rojo con ojos negros, me dio curiosidad y seguí jugando, cuando apareció Metal Knight, era distinto, en vez de entrar al espejo se azotó contra él hasta que se rompió el espejo y su máscara, se aumentó la imagen, tenía la cara llena de sangre y no tenía ya ojos y comenzó a sonar una música diabólicamente traumante, luego se atravesó su espada y el espejo cayó contra él, el suelo quedó totalmente lleno de sangre y Kirby llamó. ¿Han escuchado cómo sonaba el teléfono? Esta vez era distinto, era una canción tan aguda y tan diabólica que me sangraban, hacía que me quisiera asesinar. Cuando llegaron los Satakirbis, bebieron la sangre de Metal Knight, se comenzaron a azotar contra todo hasta sangrar, la música era más aguda todavía, la pantalla se puso oscura, las letras del cartucho se escurrían por los bordes, como sangre, comenzaban a salirse las letras del juego, estaba muy asustado, en eso llega Ay Papa, en el juego
juego apareció un título que decía es suficiente, luego se reinició y el juego comenzó normal, me dio miedo volver a experimentar algo así, el juego lo abandoné en una loma lejos de casa, mi base daño, y como siempre mi papá no me creyó nada, pensó que había hecho uno de mis famosos sándwiches de lechuga, tomate y mucha salsa, y que había derramado algo sobre el GBA y por eso se había dañado, jamás volví a jugar ese Kirby ni siquiera con emulador. 16. Fallout 3. Estación de números. Muchos saben que Fallout 3 contiene varias estaciones de radio, tal vez la más importante del juego es Galaxy News Radio. Muchos de los que son seguidores de los actos malos en el juego, saben que pueden matar al conductor de la radio Tree Dog, cuando uno lo mata, él es reemplazado por Margaret, la técnica de la radio y que no está contenta con su nuevo puesto. Lo que muchos no saben, es que en algunos casos, GNR se convierte en una estación de números. Para los que no saben, este tipo de estaciones son las que emiten mensajes codificados, de hecho en la vida real existen, puedes buscar en Google para más información. Nadie sabe las condiciones para conseguir la estación de los números, al parecer tienes que matar a Tree Dog, ya que nadie de los que escucharon la estación tenía a Tree Dog vivo, también hay que saltarse la misión Galaxy News Radio la cual hace más fuerte la señal de la estación. Y lo que hace que la estación se active, es destruir Raven Rock. Aunque la mayoría que han tratado estas tres cosas, no lograron conseguir la estación, al parecer hay más condiciones que hay que tener en cuenta, las cuales son desconocidas hasta el momento. Si eres afortunado en conseguir la estación y estás en el rango de señal, escucharás a alguien conocido, Tree Dog, a pesar de que él se encuentra muerto, la voz se escucha fuera de personaje, así que técnicamente sería el actor de voz, Eric Legends. Él leerá una serie de números en un tono depresivo, los cuales llegan hasta 9 o 12 caracteres de largo. Algo tipo 93791720034. Todos los números que menciona solo tienen un dígito, es decir comprenden entre 0 y 9. Los números son seguidos por una larga cadena de código Morse, seguido por la canción I Don't Want to Set the World on Fire. Muchos lograron descifrar el código Morse fácilmente, los cuales tenían varios mensajes en inglés. Estos mensajes se escuchaban mundanos y a veces graciosos como por ejemplo, acabo de lavar el carro, quizá comida china para la cena o ya viste mi vídeo en YouTube. Me grabé dándole en las bolas a unos vagos. Los mensajes se oían que no tenían nada que ver con el mundo de Fallout 3, sino que tenían que ver con el nuestro. Varios mensajes eran tenebrosos como, la reina murió, el mundo llora, este día todos somos británicos o no puedo creer que lo hicieran. No falta mucho. El ruido. Ya no soporto ese ruido. Tengo una pistola en el ático. Un usuario de los Wikiforums se dio cuenta del significado de los números cuando vio el mensaje 12055282010. ¿De qué estás hablando? Serás extrañado, el cual hablaba de la muerte de Gary Coleman, y vio que los números eran la fecha y la hora de muerte. Entonces siguió buscando más mensajes que aparentemente predecían el futuro. Recuerden que el juego es del 2008. El siguiente mensaje que encontró, el cual lo dejó sorprendido, fue 94542020010. Accidente en el Golfo, muchos muertos. Derrame de petróleo anunciado, la cual se refería al desastre natural por parte de BP. Esto fue seguido por la convocación de la gente para seguir descifrando los mensajes y pasar los números a fechas y horas en forma militar. Muchas fechas eran después de que el juego fuera lanzado, pero varias eran antes del juego, por ejemplo 22/15, abril 15, 1865. Él está muerto y la culpa tal vez será puesta en ese actor, Bob. Espero que Johnson no me engañe con el pago. El cual trajo dudas acerca de la versión oficial del asesinato de Lincoln. Conforme a que varios usuarios empezaron a descifrar los mensajes, los moderadores de Fallout Wiki empezaron a banear a todos los usuarios que se pusieron a ver los mensajes, y a todos aquellos que lo leyeron, borraron todo lo que tenía que ver con la estación de números del sitio y pusieron un filtro en el sistema para prevenir que alguien más hable de los mensajes. Muchos usuarios, sin embargo, se comunican por correo para seguir discutiendo sobre los mensajes. Algunos mensajes son: la reina murió hoy, el mundo llora, en días como estos todos somos británicos. 402 marzo 19, 2014. ¿Has visto mi vídeo de YouTube? Me grabé pateándole las bolas a unos vagos. 16 diciembre 24, 2012. No puedo creer que Britney ganó un Oscar. 33 febrero 27, 2023. No puedo creer que lo hicieran, no falta mucho.
Les advirtieron, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido. No puedo soportar más ese ruido. Y la luz, Dios mío. Y el universo se desenreda lentamente alrededor nuestro. No esperaré por la muerte. Tengo una pistola en el ático. Este es el único mensaje sin números. La fecha más lejana registrada fue 27 julio 6, 2027. 17, la NES maldita. Un invierno de 2005 en Minnesota, Estados Unidos, un joven se acerca a una tienda de segunda mano y ve una NES a buen precio. El comerciante le comenta que se la acababa de vender un señor que la había encontrado en la buhardilla de su casa. Perteneció a su difunto hijo, murió en un accidente de tráfico, y al darle tantos recuerdos de su pequeño decide deshacerse de ella. El chaval la compra y regresa a su casa más contento que un taríngero con 20 GB de RAM. Conecta la consola al televisor, pone un juego cualquiera, la enciende y afirma que oye lamentos y murmullos procedentes del televisor. Apaga a la consola, conecta solo el televisor y comprueba que funciona con total normalidad viendo el show de Oprah. Vuelve a encender la consola y otra vez vuelven los lamentos y murmullos. Cambia el juego. Conecta la consola y la voz misteriosa vuelve a murmurar. El chaval piensa que es cosa de la conexión y sigue jugando. De repente el juego se detiene sin que el chavalín haya pulsado el pause. Apaga a la consola algo acongojado. Acaricia a su gatita que en esos momentos entra a la habitación y cuando se encuentra más tranquilo vuelve a encender la NES. Vuelve a oírse los lamentos y la gata enloquece, salta, le bufa a la consola, se le eriza el pelo del lomo y sale corriendo como alma que lleva el diablo. El chavalín está mega acojonado, cada vez que enciende la consola se repiten los sucesos. Extraños quejidos de la tele, pulsaciones de botones raras y la gatita imitando a pájaros. Al final el chaval decide deshacerse de esa abominación de la tecnología y la pone en venta en eBay, eso sí, en su anuncio afirma que está poseída, y claro, en 4 pujas se la quitan de las manos por $225. El comprador final fue un tal Jimmy Lee, redactor de una.com, conectó su fantasmagórica consola a la tele de su casa, puso el Super Mario Bros. Y nada, ahí estaba el fontanero saltarín paseándose como si nada por el mundo champiñón. Jimmy le pasa la consola a un coleguita a ver si a él le pasa algo y tampoco, la consola funciona mejor que nueva. El comprador vuelve a contactar con el vendedor exigiéndole que le meta el fantasma en la consola tal y como dice el anuncio. El vendedor afirma que él se la ha vendido poseída, y que no es problema suyo si el fantasma se ha tomado unos días sabáticos. El comprador se va mosqueado con su NES de $225 a la pitonisa del pueblo y, tras desembolsar $45, la mujer le dice que el aparato perteneció a un niño de 8 años, que había fallecido hacía mucho tiempo y su energía se encontraba unida a esa consola. La pitonisa, a modo de favor, decidió exorcizar a la consola, y ahora el alma del pobre niño descansa en paz. Edicto. Quiero poner la traducción del anuncio de eBay cuando se vendió esta consola, esto pasó realmente. Personal de eBay. Esta subasta no es un chiste, e intenta ser completamente seria. He sido un vendedor en eBay en el campo de los juegos antiguos por cerca de un año. He vendido cientos de videojuegos y artículos relacionados, nuevos y usados, y hasta este día no había experimentado nada remotamente similar. No me siento amenazado por esto, sea lo que sea, pero tampoco me siento a gusto con ello. En subasta está lo que yo llamo una encantada, antigua consola de videojuegos, una NES. No me gusta utilizar la palabra encantada para describirla, considerando que la primera cosa en la que pensaréis es en una película de terror, pero realmente no se me ocurre otra palabra mejor para explicarlo. Hay una tienda aquí en Brooklyn en la que he estado haciendo negocios desde hace ya varios años. Hace un mes y medio hice una de mis visitas y encontré esta NES. Cuando la compré pregunté al dueño acerca de quién la había traído, y me contó que un caballero la había donado esa misma mañana, y que había dicho que pertenecía a su hijo que había muerto hacía unos años. Al principio pensé que el tipo bromeaba como suele hacer, así que no le di mucha importancia. Por desgracia eso es todo lo que sé de la historia de la consola. No sé nada más de su antiguo dueño. Después de lo que me sucedió volví allí para conseguir más información, pero no supe nada más. Pero lo que sí sé es que algo en esta consola no es normal. Técnicamente, la consola tiene algún parpadeo ocasional si el juego está sucio, como cualquier NES, pero por lo demás funciona bien. Sin embargo, no es a esto a lo que me refiero. Traje la consola a casa y en la primera noche de juego, unos 10 minutos después de encenderla, empecé a escuchar sonidos similares a voces humanas, mascullando de fondo entre la música.
Naturalmente pensé que debía ser estática o algo parecido, o que tal vez había interferencias con algún sistema de radio, así que no le presté mucha atención. Pero continuó durante todo el tiempo que estuve jugando, parándose por 1 minuto o 2, y luego empezando otra vez. Llegué a un punto en el que estando muy cerca de la televisión, pausé el juego para intentar escuchar mejor, pero entonces las voces desaparecían. Al quitar la pausa, ahí estaba otra vez. Sonaba como si hubiese una conversación, pero no pude descifrar ninguna de las palabras. Desde que tengo este sistema he experimentado musitaciones y risas de fondo entre la música de diferentes juegos, todas sonando exactamente igual en numerosas ocasiones. Por 3 veces el juego se pausó solo, sin tener mi dedo ni siquiera cerca del botón Start, y lo realmente sospechoso es el hecho de que esas pausas se produjesen siempre en momentos álgidos del juego, como si la intención fuese hacerme perder. Probé diferentes mandos que he vendido en eBay y pasaron las mismas cosas. Cada vez que enciendo esta consola, me preparo para que algo nuevo pase. Y no soy el único. He invitado a amigos y familiares, y algunos si no todos han presenciado cosas extrañas, como cuando en un juego se seleccionó sola la opción de 2 jugadores sin haber nadie con un mando. Algunos de mis amigos me han acusado de comprar una consola trucada para gastar bromas, lo cual no creo ni que exista. He llegado a un punto en el que mi prometida no me deja encender la consola si ella está en casa, y tengo amigos que rehúsan jugar conmigo. Ni siquiera mi gata se arrima a menos de 1,5 metros de la consola, mostrándose inquieta. Y no solo eso, ha estado corriendo de un lado a otro de la casa de noche durante las últimas semanas, y eso es algo que no ha hecho en los 8 años que la tenemos. Creo de verdad que debe haber algún tipo de fuerte conexión entre esta consola y su antiguo dueño. La razón por la que la subasto, para ser sincero, empieza a ponerme nervioso, así como a la gente que me rodea. No me siento amenazado, simplemente es algo que no entiendo y no me siento a gusto con ello en casa. Así que, por petición de mis amigos y familiares, me deshago de la consola, sin importarme si es algo paranormal o simplemente somos unos paranoicos. La vendo por un precio de salida de 1 céntimo sin precio de reserva. La mayor puja se lo lleva. Precio final de venta, $255. 18. Counter-Strike. El server del infierno. Hola, mi nombre es Luciano Arán y esta historia pasó realmente, yo la viví. Bueno, solo fui un espectador en todo lo sucedido y tuve suerte de no ser la víctima. En el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio, que era unos 3 años más grande que yo, en aquel entonces él tenía 15 años y yo 12. Él era una persona que jugaba mucho al Counter-Strike, le encantaba jugarlo, pero un día él estaba navegando por la página de Clanco, donde siempre hacen propagandas a servers, entonces puso una IP de un server llamado el server del infierno. Fabricio era muy curioso como yo y quiso entrar en el server, y mientras yo lo miraba colocar la IP, mientras todo se cargaba, pero pasó algo inesperado. A mitad de la carga, arriba de la barra apareció en un color rojo una frase que chorreaba y parecía escrita con sangre. Hola, soy el diablo, y tras estas palabras, te advierto que estás poniendo en peligro tu vida, no habrá vuelta atrás. Yo por el susto salí corriendo a mi casa, ya que odio este tipo de cosas porque me dan mucho miedo. Al día siguiente todo era tranquilo y soleado, todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando vino Fabricio a mi casa. Me sorprendió mucho verlo pálido como fantasma, y era depresivo verlo en ese estado, estaba pálido y frío. Mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa para prepararle un café a Fabricio. Ni bien agarró la taza se le cayó de la mano. Después de eso Fabricio puso una cara de enojo muy forjada, y entonces nos comenzó a explicar lo que había sucedido. Fabricio tenía una voz aguda que se asemejaba a la de un cantante de pop, pero esta vez estaba con una voz tenue y temblorosa, lo cual era impropio de él. Con esa misma voz tétrica nos explicó todo el problema. Lo primero que dijo fue: tenías razón, Luciano, debíamos salir corriendo del lugar. Lo primero que vi fue lo mismo de siempre, elegir bando y soldado. Pero había algo extraño, una vez que elegí el bando de policía no me salió uno de esos típicos para elegir, aparecí yo en esa lista como única opción, pero me llevé un gran susto. En ese momento la voz de Fabricio se hizo más fuerte y ronca. En la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos. Al principio pensé que era casualidad, pero me equivoqué, yo pasé eso de largo y seguí jugando.
Entonces me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle a pesar de que yo solo contaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara, decidí matarlo con cuchillo para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar, cuando lo maté salió un grito estremecedor, no paré que venir del estéreo y cuando vi el nombre tenía el nombre de mi hermano mayor, Diego, él trabajaba en una oficina. Tras esto escuchamos sonar el teléfono y a mi madre gritarnos a mí y a mi hermano menor Sebastián de 11 años, nos reunimos todos y al parecer Diego había sido asesinado a puñaladas y de alguna manera estaba llorando. Mi madre dijo que no saliéramos de casa y que cuidara a mi hermano, yo casi llorando volví al counter y lo que vi me dejó sin palabras. Donde había muerto esa persona había encontrado un mensaje escrito con sangre. Ya has matado a uno, faltan 3 y quedarás libre de tus cadenas. Yo no entendí y seguí jugando. Aparecieron 2 terroristas en el counter pero como antes, no me dispararon, escuché que se abría la puerta y era mi padre que venía del trabajo feliz como de costumbre, venía con una sonrisa en su rostro y nos saludó a mí y a mi hermano. Como él era fan del Counter Strike al igual que nosotros se sentó a ver cómo jugaba. Entonces disparé a uno de los terroristas al que maté de un tiro en la pierna pero apareció un mensaje que decía, no murió por el disparo. Un lamento muy agudo se escuchó en la habitación y nos entró a los 3 un escalofrío enorme, mi padre era más cagón que mi hermano de 11 años, pero él dijo que no hiciera caso. Seguí jugando y disparé en la cabeza al terrorista que quedaba y mi padre cayó de su silla, cuando mi hermano y yo lo levantamos notamos que tenía un agujero en la cabeza. Mi hermano estalló en lágrimas al ver esto y yo vomité del asco que me dio esa imagen, lloré de la tristeza por la muerte de mi padre, cuando iba a llamar a la policía sucedió algo curioso, la policía nos llamó a nosotros para notificar que nuestra madre murió en su auto debido a una lesión en la pierna que hizo que perdiera el control del auto y saliendo de la autopista Fabricio era muy perspicaz, por lo que se dio cuenta que lo que decía aquel mensaje era terminar con todo y con las ataduras para salir del sueño, al menos eso pensó. Cuando fui a buscar a Sebastián, el último terrorista, resultó que en el extremo superior derecho aparecía el icono de suicidio. Dejé de escuchar el llanto de mi hermanito, me volteé tembloroso y lo que vi fue horrendo. Mi hermano estaba degollado por unas tijeras en su mano y otra insertada en la garganta, pero no se puso mal, al contrario se alegró y empezó a reír a carcajadas y pensé que al morir todos reviviremos en la siguiente partida como es de costumbre en Counter, pero lo que vi me dejó helado. Vi que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris como si fueran espectadores, me senté y encontré a todo el bando enemigo junto y leí los mensajes que decían, Diego, ¿por qué me mataste hermano? ¿Qué te hice para que me hicieras esto? El personaje salió de la lista, mi madre decía, debí haberte prohibido ese juego, ahora eres un maldito asesino. No eres más mi hijo. Mi padre, nunca me lo hubiera imaginado. Yo tembloroso estaba preparado para leer la última oración, pero me sorprendí de lo que pasó, hablo por el estéreo como si tuviese micrófono y mi hermano menor dijo, estamos contigo y vamos a vengarnos, te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos. Entonces Fabricio cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida y se alarmó al ver a Fabricio estallar en lágrimas, poco después levantó la mirada y empezó a llorar sangre, dijo, me liberaré de estas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sabía lo que estaba por hacer, salté de la mesa pero como él era mayor que yo me dio un puñetazo en el estómago y caí al suelo, esta vez él lloraba y gritaba terminaré con esto. Se suicidó con los utensilios de la cocina, se clavó un tenedor en el ojo y como no encontraba los cuchillos, se desesperó tomando una cuchara golpeándose la garganta hasta abrírsela. Mi madre estaba llorando asustada y yo no podía respirar de aquel puñetazo, vi morir a mi mejor amigo como si nada y no pude ayudarle. Mi padre llegó 10 minutos después y al ver esto llamó a la policía. Pasaron 2 años y ahora tengo 14 y nunca podré olvidar aquel evento. 19. Call of Duty World at War. Yo estaba manejando al trabajo un día, cuando me di cuenta de una venta de garaje de videojuegos antiguos. Tenía un par de dólares, así que pensé ¿por qué no? Inmediatamente me topé con una copia de Call of Duty World at War. Cuando fui a comprar el juego, el hombre que lo vendía me dijo que si no funcionaba que podía devolverlo, ya que un cliente anterior lo había devuelto furioso, quejándose de que funcionaba mal. Después del trabajo, llegué a casa a jugar el juego finalmente. Lo puse y ocurrió algo raro, se saltaba la apertura Treyarch original. Me encontré con la pantalla principal y su tono no era de apertura. Se acaba de ir directamente al menú principal.
En lugar del fondo de costumbre, había una foto descolorida de soldados ejecutados. El menú solo tenía un jugador, guardar / cargar y opciones. Un poco raro, debido al hecho de que hay normalmente un modo multijugador. Pensé que debía de haber comprado una preproducción o prototipo del juego. Hice clic en un solo jugador, y comenzó en la misión Pelilú normal. Todo fue bien, hasta que me di cuenta de algo extraño. El juego era mucho más sangriento de lo que recordaba, más oscuro, y más realista. El gore se iba intensificando a medida que el nivel seguía, y cuando disparaba a alguien, se podía oír como murmuraba algo y luego moría. Sonaba como una frase japonesa. Un poco macabro, pero seguí jugando. Cuando yo terminé el nivel, se trasladó a la parte rusa de la historia. Lo que me pareció extraño en ese momento, era que había un nivel después de Stalingrado llamado Auschwitz. Pensé que era una broma de mal gusto, que habían hackeado el juego o algo así que seguí. Lo que tenía que hacer en esta misión era un asalto al campamento con el ejército rojo. La banda de sonido del ambiente normal se había ido. Empecé a sentir un poco de miedo, pero seguí adelante. Entré en el campo de concentración y pude escuchar los sonidos de gemidos y gritos. Una vez que entré, vi cuerpos quemados y cadáveres descuartizados en el suelo. Los cuarteles estaban llenos de literas, cada uno de hacinamiento de cadáveres esqueléticamente delgados, aunque algunos de ellos todavía estaban vivos, gimiendo. Entonces guardé el juego y lo cerré. Tardé más de 3 horas en dormirme, no podía sacar de mi cabeza esas terribles imágenes, tan reales. Me desperté a la mañana siguiente y la curiosidad me carcomía, así que puse nuevamente el juego. Rápidamente fui a donde lo dejé, decidido a terminarlo. Más profundo en el campo me encontré con una habitación extraña con un ruido blanco muy fuerte que parecía que se intensificaba cuando me acercaba a ella. Ahí estaba el cadáver colgando el Dr. Mengele, y una nota sobre una mesa cercana. Parecía ser una especie de nota de suicidio, pero el texto estaba escrito en caracteres que no reconocí. El juego se congeló después de esto, con un chillido fuerte en el fondo. Lo apagué, cegado de terror. Horas más tarde, sin embargo, la curiosidad volvió a atacar, y decidí seguir adelante. Antes de continuar, decidí ver la lista de misiones, y para mi sorpresa, estaban todas las misiones desbloqueadas. Ahí, enlistadas cronológicamente, estaban todas las guerras que han sucedido, con imágenes hiperrealistas de cuerpos de niños, mujeres y hombres. La lista seguía, hasta fechas futurísticas, y los nombres de las misiones contenían guerras aún no ocurridas. 20. San Andreas. Black Edition. Hola, sin dar más detalles empiezo mi relato que me ha hecho ver al juego Grand Theft Auto San Andreas de un distinto ángulo que obviamente me ha dejado choqueado, por así decirlo. Todo empezó cuando estaba en el departamento de mi hermano mayor, Francisco, que actualmente es policía, tiene 26 años de edad. Bueno, resulta que cuando yo tuve 13 años, era muy fanático de la saga Grand Theft Auto. Mi hermano, cuando tuvo 23 años, era estudiante de universidad, y era un poco drogadicto, y tenía como amistad a un emo. Resulta que yo me enteré que mi hermano obtuvo desde Estados Unidos el juego Grand Theft Auto San Andreas, Black Edition, que en inglés significa negro. Yo pensé que era que la ciudad era afroamericana completamente, o sea, unos negratas. Fui a su departamento, y le pedí prestado el juego, y mi hermano, estaba callado junto con su amigo, el emo, no sé por qué, pero lo ignoré, en caso de quedar mal con ese emo y que me hiciese algo de mal gesto. Cuando iba para mi casa, estaba viendo el paquete, era 100% original, pero lo raro, es que no decía Rockstar Games, sino que decía Activision, las letras en color gris y amarillas. Recordé que Activision era la empresa rival de Rockstar y que Rockstar colgó el anuncio de True Crime, uno de los juegos de Activision, pero haciendo publicidad graciosa. Yo creí que se lo tomaron a mal, pero veo que les dedicaron una expansión al San Andreas. Cuando llegué a casa, empecé a jugar el juego. Cuando empecé a jugarlo, el intro trataba de CJ limpiando una guadaña en el campo. No se me hizo extraño, porque CJ siempre mataba gente, pero lo que me hizo raro fue el arma, o sea, nuevas armas. Espero que sí. Cuando inicié el juego, empezó de una forma normal, pero me fue extraño ver que en la escena del principio, aparecen Sweat, Big Smoke y Kendall, consumiendo cocaína en la casa, mientras que en la cocina de la casa del personaje CJ, estaba Ryder colgando de un gancho detrás de la nuca, colgado como un cerdo. Sweat dice, vamos a por él, y Kendall empieza a gritar y saltar. Smoke, está sin sus lentes, y queda mudo viendo a Kendall. Sweat mira con desprecio a Kendall, y pareciera que la estrangula.
electrifica, o le mete algo en el cuello, no recuerdo. Sweet tiene una expresión muy grotesca, tiene ojos azules como salidos de caricaturas. Sweet y Smoke entran a la habitación de CJ, levantan el colchón, y encuentran un consolador rojo, con manchas de semen. Sweet le mete el vibrador a Smoke por la boca, y se lo mete profundamente, empieza a vibrar, y se le puede observar a Smoke llorando y vibrar su grasa. Yo me quedé con una expresión de WTF. ¿Qué putas es esto? Y veo que Sweet atraganta a Big Smoke con el vibrador, y le golpea el cuello con un martillo de carpintería, para que se le hunda el vibrador, y Big Smoke muere. Por Dios, fue horrible, porque no era de calidad del juego anterior, sino que se veían un poco más realistas. Sweet mira la pantalla y pregunta, ¿qué putas me ves, friki? Me asusté tanto, que pensé que solo me lo dijo a mí en directo, y me tapé la cara, no quise ver más de este juego, y minimicé, y cuando iba a entrar a panel de control para desinstalarlo, ocurre que escucho un grito del juego, de repente pongo el juego, y veo a Kendall en la cocina destripada, con los ojos viscos, y con las manos torcidas. Carajo, eso fue espantoso. Veo que Sweet gritaba, cada vez con más fuerza, hasta que se calla y dice, CJ, y sale de su casa. Esta vez sabía que usar a Sweet. Veo que la vida de Sweet estaba muy baja, y yo por joder, le disparo a uno de los miembros de Grove Street, le disparo en la cara, y su ojo derecho sale volando, y pierde como el 30% de su cabeza, le quedaba el cerebro colgando, y se cayó al suelo como si se preparase para tumbarse. Me asusté, y cuando quise huir de ahí, no se movía, porque Sweet se arrodilló, y dejó murmullos como, el pan de Satán te perdonará. La hostia, ya me sentía como si estuviese encerrado en algo. Entonces cuando uso el auto de Sweet, me obliga a acelerar a 120 km por hora, porque si no, sale en el asiento trasero la madre muerta de CJ, y le arranca los ojos a Sweet. Perdí como 2 veces, y espantadísimo por semejante escena de horror, aceleré con todo, y en el centro de Vinewood, sorprendemos a CJ comiéndose la cabeza del policía Tempenny, con los ojos amarillos y las pupilas negras. Quise frenar, pero seguía acelerando, choqué a CJ, y Sweet sale volando del coche sin sus brazos estaban al volante, y la madre de CJ toma el volante, y se va con el coche. Lo único que pude ver al final es que aparece CJ moviéndose como un zombie, y arranca la cabeza a Sweet, para luego usarla como inodoro, abriendo su boca, y defecando en ella, para luego botarla en el drenaje de allá. Apague la PC, y no por vida. Pasaron 3 años después de eso, y pido a este foro, que me den consejos de cómo librarme de tal pesadilla atroz. A veces me dan pesadillas, lamento tener este juego, pero era solo un niñato estúpido. 21, Halo 3. Hace ya varios años que pasó eso y todavía veo esas horribles cosas que no paran de vigilarme. Acudí a centros psicológicos, fui con doctores y a miles de lugares, pero esa experiencia jamás la olvidé. Por eso ante mi propia voluntad escribiré esto, ya que no puedo seguir con esa presencia junto a mí. A cada rato siento la necesidad de huir, pero trataré de controlarme y contarles la experiencia que sufrí una tarde junto con otros 3 amigos. Ahora tiemblo ya que eso me observa y también te observa a ti siempre y cuando sigas con la vista estas palabras, pero tranquilo, solo me busca a mí o eso creo. Bueno, empezamos. Todo empezó una tarde de primavera, cuando yo venía ya de la escuela. Entonces yo y otros 3 amigos nos encontramos a un gato negro tierno, pero se escapó y entonces decidí que iría por él mientras ellos se iban a casa, así que nos despedimos y fui por el gato, sin saber que ese hecho marcaría mi vida. Bueno, sigamos. Yo después de un rato noté que el gato empezaba a despellejarse y su pelaje se empezó a desprender. Me dio asco, pero decidí seguirlo más. Después de un rato se volteó su cabeza y me dijo, no debiste seguirme. Para ese punto ya estaba más que asustado, por lo que salí corriendo y tropecé con un hombre un tanto curioso que me preguntó por qué estaba ahí. Entonces le respondí que me había perdido buscando un gato, y antes de terminar de hablar él me miró fijamente, como por 2 minutos. Oh maldición, aún recuerdo ese rostro. Debí salir corriendo, pero no sé por qué no lo hice, solo me quedé ahí y después de observarme, me dijo con un tono perturbador que llamara a algún familiar y me llevó a su casa. Cuando entré me sorprendí mucho al ver que había cosas muy raras, pero no le presté atención, solo llamé a mi hermano mayor ya que mis padres trabajaban en el extranjero, así que le dije dónde estaba y de rato fue por mí, pero antes de irme el viejo me llamó y me dio un juego de video. Vi la caja y no tenía nada, estaba en blanco, pero al ver el disco decía en letras rojas Halo 3, entonces le pregunté por qué me lo daba y él solo me dijo que como creía él, me daba el juego. Yo feliz acepté y me lo llevé a mi casa y inmediatamente llamé a mis amigos para jugar
jugarlo, al rato ellos vinieron, ojalá jamás hubieran venido ya que presenciarían lo mismo que yo y quedarían marcados por toda su existencia para siempre. Pusimos el juego en el Xbox 360 y en la interfaz noté algo raro, no decía nada donde pulsas para ver el juego ya que generalmente cuando metes el juego dice su nombre pero aquí no decía nada, me empecé a alarmar con miedo, pulsé ver el juego, salió todo normal nada más que se saltó la escena de Microsoft y cuando pasaba la de Bungie salió una risa muy perturbadora y el nombre de Bungie empezó a chorrear sangre. Mis amigos se asustaron pero decidimos continuar el juego, todos temblando vimos el menú principal pero lo que vimos nos horrorizó. En lugar de los angelicales cantos de ópera del menú salieron unos gritos horribles de niños siendo torturados, le dio tanto miedo a mi amigo que empezó a llorar y suplicó que apagaran el volumen pero todo se calmó y salió el audio general un poco pobre en sonido por lo que decidimos continuar entrando en el modo multijugador. Llegamos y otra vez escuchamos los gritos, todavía puedo oírlos, pero esta vez más agudos así que mi amigo corrió y se fue a su casa, nosotros ya orinados apagado pero el único modo multijugador decía vida o muerte y el único mapa era el de Sandrak, pero en los edificios estaban estampadas unas figuras que no alcanzamos a ver por lo que iniciamos la partida para verlos de más cerca en un modo multijugador con un solo control, pero de repente cambió el título a la sala de campaña, entonces vimos como la sala de campaña se puso roja y vimos al jefe Mastro y el inquisidor sin cabeza y tirados en el piso y luego se empezaron a levantar. Yo por el susto me tapé los ojos y no alcancé a ver qué hacían los dos pero según la expresión de mi amigo era realmente muy perturbador, me dijo desesperado que salía solamente la misión Sierra 117 y todas las demás estaban bloqueadas. Cuando noté que se ponía la misión destapé mis ojos, entonces entró mi amigo en la misión y todo salía normal con el tutorial pero de baja calidad y con las voces reales pero distorsionadas y todo normal, pero cambio cuando Johnson empezó a llorar sangre cerca del Phantom y fue con el Brute con una voz diferente a la persona, fue gritando hacia el Brute diciendo mátame, el Brute lo destrozó sin piedad y en el piso decía agonizantemente me lo merezco pero con una voz escalofriante, así que el Brute desmembró a los soldados y se comió a los grunts con carcajadas diabólicas mientras ellos decían piedad por favor. Eran tan perturbador lo que vi que abandoné la partida, muertos del miedo. Mis amigos y yo nos fuimos a multijugador, sitio que ya habíamos visitado pero como estábamos hipnotizados por el juego no cap mouse cuando cambio de modo de juego, en la pantalla de multijugador había dos sujetos colgados que por el miedo no reconocimos, tal vez eran los productores pero no le tomamos importancia por lo asustados. En el juego solo salía un modo de juego vida o muerte, otra vez, le pusimos entrar y nos esperamos a que se cargue y entonces nos acordamos del edificio de los bocetos y fuimos a buscarlo pero vimos algo en el camino, sucedió algo, cuando nos dirigíamos al edificio la pantalla se empezó a desvanecer poco a poco y cuando se terminó de oscurecer decidimos apagar la consola pero antes de pulsar el botón salió un mensaje diciendo no apagues la consola, quieres o lo lamentarás. Yo inmóvil quité el dedo del videojuego lentamente y salió un mono horrible que dijo que jamás viviéramos igual que desconectamos el juego casi muertos y destruimos el juego tirándolo antes de que el mono nos dijera algo malo por lo que todos sobrevivimos. El espíritu quedó encerrado en mi Xbox 360 azul, lo guardé y acordamos yo y mis amigos jamás platicar del tema pero nunca volvimos a hacer los mismos. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, duerman bien, suscríbete y pasa el video, adiós.